Jueves 23 de enero, saludos señoras y señores. Bienvenidos un día más a Revista de Prensa, el lugar que reservamos cada mañana para leer y comentar las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC y Diario El Día. Hoy tenemos, como es habitual, fotos distintas, titulares distintos, así que empezamos, como siempre, rápidamente por el decano de la prensa cordobesa, el Diario Córdoba. Córdoba, dice este periódico, Córdoba aumenta el número de empresas después de 6 años. En positivo, la provincia rompe la tendencia negativa de destrucción de sociedades al sumar un 1,8% más de entidades que en el año 2012. Se incrementa el número de negocios en todos los grandes municipios cordobeses, a excepción de Palma del Río. Pese al desarrollo de nuevas compañías, continúa el descenso de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Bueno, el desarrollo que luego el compañero Paco Expósito hace de esta información nos recuerda eso, que ha habido 5 años de destrucción de empresas y que este año, por fin, ha habido un leve incremento. Siempre digo, mejor leve incremento que en un leve decremento, con lo cual hay que estar de enhorabuena. En concreto, como dice el Diario Córdoba, el número de empresas de la capital roza los 10.000, hay 9.998 empresas, en la provincia son 34.000, si incluimos las que son 21.000 de régimen general, 8.500 en el agrario y 4.200 en el sistema de empleados del hogar. Como bien dice el Diario Córdoba, en todos los grandes municipios, a excepción de Palma del Río, ha habido incremento, el que más en la capital, donde se ha crecido, por ahí leíamos antes, 149, hay 9.900, como les digo. La siguiente que crece es Lucena, donde hay 1.400, han crecido en 54, pero han crecido. En Priego de Córdoba han crecido en 37, en Baena ha crecido en 22, Montilla han crecido en 20, Pontejería en 16 y en Pozo Blanco en 9. Y la única gran municipio que pierde empresas es Palma del Río, que pierde, aún no por ahí he leído poquita cosa, pero sí que es cierto que ahí no hay crecimiento, sino que hay decrecimiento. Hay que decir que sobre todo se crece en alimentación y hostelería y en seguros e instituciones financieras. En fin, una serie de datos, los números nos abruman a veces, están en los periódicos, en la versión en papel o en digital del Diario Córdoba. Por cierto, hablando de números, antes de que se me olvide, hace un rato a las 9 se hizo pública la encuesta de la EPA, del correspondiente al año. Hay que decir que son datos que ni que sí ni que no. En principio hay datos para el optimismo y datos para desesperanza todavía. Me explico. En principio hay que decir que el último trimestre del 2013 ha sido positivo. ¿Por qué digo esto? Pues porque a nivel nacional, a nivel estatal, se disminuye el paro, poquito, pero se disminuye. 8.400 personas trabajan o han encontrado trabajo en este último trimestre, con lo cual los parados en España a día de hoy son 5.896.300 desempleados, que decrece un poquito, con lo cual hay que ser optimista en cuanto a que se ha cambiado la tendencia. Hay que decir que es la primera vez desde el año 2004 que en este último trimestre, se consigue crear empleo. Habitualmente es un trimestre malo para el empleo. Así que digo positivo por el cambio de tendencia, no por el número en absoluto, son 8.000 trabajos para toda España. Evidentemente no hay para que lanzar campanas al vuelo, pero mejor, como siempre digo, que haya un desempleado menos que haya uno más. Dato positivo para el trimestre, para el año no. Como saben, este año al final pues se han perdido 65.000 empleos porque los primeros trimestres fueron muy malos. Así que el cómputo general del año 2013, malo, eso es el 6º año consecutivo en el que España pierde trabajo, pierde puestos de trabajo, pero el último trimestre nos lleva a la esperanza. En cuanto, curiosamente, como suele ocurrir en las últimas encuestas, se gana o se reduce el empleo, pero también se reduce el paro, pero también se reduce los asalariados, o sea, las personas que cotizan. ¿Por qué? Porque hay menos trabajadores, hay personas que se han ido, hay personas que no nos apuntan al INEM, entonces se bajan las dos cifras. Pero el saldo general, como les digo, es levemente positivo. En el caso de Córdoba, son datos muy a bola pluma, porque la encuesta salió hace un rato y aún no ha dado tiempo a publicar nada, pero así a bola pluma le digo que las cifras son las mismas del trimestre anterior. Ni se sube ni se baja. Hemos utilizado la información que publica Cordópolis, el diario digital, y ahí titulan así: ni sube ni baja, el paro en el último trimestre afecta a 136.700 cordobeses. Como le digo, no hay mucha más información porque no ha dado tiempo a analizar las cifras que aporta la Seguridad Social, la encuesta de la población activa, con lo cual nos quedamos en que las cifras, mañana veremos las reacciones, pues sirven para una lectura positiva en cuanto a que el trimestre último se crea empleo o se destruye paro, por decirlo así, y cifras negativas en cuanto a que el año 2013 ha sido, por 6º año consecutivo, un año en el que se pierde trabajo.
se pierde puesto de trabajo. Así que esperemos que sea el inicio de la recuperación también en el mercado laboral, porque vemos que el otro sí, el resto de indicadores van en positivo, pero el laboral parece que no es este el nivel que necesitamos de crear 8.000 puestos de trabajo en 3 meses. Así evidentemente tardaríamos 2 o 3 siglos en conseguir una cifra de empleo pues aceptable, ¿no? Así que positivo, aunque no para tirar campanas al vuelo. Seguimos con la prensa cordobesa. El diario El Día, el diario ABC mejor, también habla de información local hoy en su portada, o provincial si quieren, porque habla de presupuesto de la Diputación. Foto para el vicepresidente responsable de Asuntos Económicos, Salvador Fuentes, y para la presidenta de la Diputación, María Luisa Ceballos, presidiendo el pleno que ayer aprobó los presupuestos de la Diputación Provincial de Córdoba. El titular, ahí lo tienen, apuesta inversora, sobre una foto de Rafa Carmona. El PP dice sitúa a la Diputación de Córdoba como la de mayor gasto por habitante de Andalucía en el próximo año. El PP, porque saben que el PP es quien gobierna la Diputación. Realmente es la Diputación la que sitúa a Córdoba como la de mayor inversión por habitante, mayor gasto, más que inversión, por habitante y año de las de Andalucía. También el diario Córdoba, en su portada, habla de la Diputación. Dice el PP saca adelante el presupuesto de la Diputación sin votos en contra, algo que es muy de alabar, la capacidad de diálogo que ha tenido el Gobierno de la Diputación. Dice que el montante general asciende a 210.792.555 euros y el consolidado a algo más de 277 millones, lo que significa un incremento sobre el año anterior, por ahí lo tengo también anotado, un incremento importante, creo que se ha crecido en 4,2 millones de euros de incremento del consolidado del presupuesto que incluye el de la Diputación más todas las empresas públicas. Como sabe, la empresa de agua, Proaxa, Provicosa, todas las que hay en Premasa, la empresa de residuos, Eprinsa, todas las empresas provinciales suman 277 millones de euros. Y ese consolidado tiene 4 millones más de presupuesto que el año anterior, que el 2012. Dice el diario Córdoba que ha de destacar, y creo que es cierto, que el PP haya sacado los presupuestos sin votos en contra. Votaron a favor el PP y Rafael Gómez, de Unión Cordobesa. Se abstuvieron el PSOE, Izquierda Unida y el otro diputado de Unión Cordobesa, Carlos Baquerín, con lo cual no hubo ningún voto en contra. No votó en contra nadie porque el equipo de gobierno de la Diputación, como bien explicó Salvador Fuentes y también Andrés Lorite, que es portavoz del PP, ha incorporado bastantes de las demandas que hacían, o de las peticiones, de las enmiendas que pidieron tanto PSOE como Izquierda Unida, y eso ha hecho que no puedan votar en contra de un proyecto que incluía sus propias propuestas, bastantes propuestas, ha habido una inclusión bastante amplia de propuestas, algo que es cierto que cuando hay mayoría muy absoluta no suele darse. En este caso ha habido generosidad por parte del equipo de gobierno para incluir estas cuentas que se han aprobado tarde, es cierto, hoy es día 23, las cuentas tienen que estar aprobadas el 39 de diciembre, pero creo que mucho antes que lo será la del Ayuntamiento, y además con este consenso que creo yo que es de agradecer en estas circunstancias. Hay algunas partidas especialmente significativas, por ejemplo, se incrementa el programa de fomento con los municipios. Se amplía el plan de generación de empleo en los ayuntamientos, se amplía el plan de eliminación de barreras arquitectónicas, se amplía el plan de mejora de caminos y vías rurales y, bueno, hay una serie de mejoras. Por ejemplo, se ha subido a 12,50 por hora el precio que se paga a los trabajadores de la dependencia, algo que es una reivindicación histórica porque la Junta no acaba de pagar lo que debe, y también se destacó la puesta en marcha del cheque bebé de 300 euros. Yo el cheque bebé ya dije en su día que me parece que 300 euros da para poco, da para unos pocos de paquetes de pañales. O sea que nadie va a tener un hijo por este cheque bebé, pero como siempre decimos, mejor que te den 300 euros que no que te los cobren. Así que hay que agradecer también esta iniciativa, que creo que no es la que ellos tampoco quisieran aprobar, querrían algo un poco más ambicioso, pero algo es algo con la que está cayendo. Así que esa es la portada del diario ABC, como les digo, salpicada también por el diario Córdoba. Y el diario El Día también habla de empresas, aunque en este caso desde una perspectiva algo más negativa. Dice, las empresas de Córdoba pagarán 24 millones por el alza de cotización. Ha habido unos cambios, como saben, en la cotización de las empresas y hay malestar en el seno de la Confederación de Córdoba por esta modificación que ha implementado el Ejecutivo Central, el de Rajoy. CECO afirma que los cambios en el Plus de Transportes castigan a los empresarios. La patronal critica los obstáculos legislativos que pone a los emprendedores. Bueno, saben que ahí sobre todo afecta a los pagos en especie.
especie, el tema del transporte, el tema, por ejemplo, este cheque comedor, que en Córdoba no se da mucho, pero muchas otras provincias saben que le pagan parte del sueldo a los empleados con unos cheques para que coman cuando sobre todo trabajan en polígonos. Bueno, pues eso también hay que tributar por eso, hay que pagar por eso. También el tema del transporte, cuando alguien tiene, en este caso habla del plus de transporte, bueno, en Córdoba tampoco hay mucho, pero habló de los transportes, no, de los autobuses, cuando hay empresas que tienen que transportar a sus empleados desde el centro de la ciudad hasta el polígono, pues le incluyen eso como parte del sueldo, claro, porque en definitiva es una aportación al sueldo. Bueno, pues todo ese tipo de cosas y alguno más afecta a las cotizaciones y eso crea malestar. Si en Córdoba hay malestar cuando hay poca actividad en este sentido, porque no se lleva mucho del cheque para comer, el vale de comida, ¿cómo se llama? Los vales de comida. No se da mucho porque en Córdoba realmente no hay distancia, la gente suele comer en su casa. Pero sí que es verdad que en Madrid, en Sevilla, es muy frecuente que paguen parte del sueldo en vales de comida, que ahora hay que tributar por ello, hay que pagar tanto la empresa como el trabajador, y eso pues, ha creado malestar, y en Córdoba pues, se escenifica ayer en una reunión que hubo de la Confederación de Empresarios. En cuanto a la foto, vamos acelerando, hay una foto, bueno, muy emotiva en el diario Córdoba. Titula una foto que firma Paco Sánchez Moreno, de Benín a Córdoba para ser operado de corazón. La foto recoge bueno, pues a Samir, que es este pequeño de 2 años y pico, junto a su hermana adoptiva, en brazos de Raquel, que es su hermana adoptiva. Bueno, pues este chico viene a Córdoba, tenemos imágenes de Samir, que es como se llama, junto a su familia adoptiva. Samir llegó a Córdoba hace unos meses para ser intervenido de una cardiopatía que tenía. Está dentro del programa que se llama Tierra de Hombres. Es una asociación, como saben, hasta una vez en esta casa hablándonos del programa, que lo que hace es traer a pequeños que tienen alguna enfermedad que no es difícilmente operable en su lugar de origen, en África fundamentalmente, los traen a Córdoba por una estancia de 2 o 3 meses donde son intervenidos. En Córdoba vienen los chicos que tienen problemas de cardiopatía, de corazón. Otras enfermedades se atienden en otros hospitales. En Sofía, que saben, tiene una unidad específica para cardiopatía infantil, vemos la carita de Samir, bueno, 2 años y pico. Le digo, su familia la acogió, Tierra de Hombres no pide condiciones, solamente que le den cariño, que le atiendan, que no lo dejen arrinconados, y esa familia pues dice que para ellos no es un sacrificio, que es un orgullo, que es toda, bueno, que es una experiencia inenarrable tener un crío así en su casa. Esta familia numerosa, tienen varios hijos, ellos ya, creo que tienen 4 hijos, creo que tienen ya la casa. Y Samir se convirtió en un pequeño más, en un niño más, durante 5 meses. Pronto, creo que ya en unos días, ya está recuperado, como han visto, con una cara que no oculta su estado de salud, vuelve a su lugar de origen con sus padres biológicos y a la espera de poder traerse a otro chico para ser intervenido. Tierra de Hombres, como le digo, una asociación que se dedica a esto. Hay un grupo de cirujanos en Sofía que también atiende gratuitamente a las enfermedades y son las 3 patas del banco. Tierra de Hombres, que paga el viaje a España y pagan los seguros y tal, los cirujanos que intervienen a los pequeños, y sobre todo la pata más importante, creo yo, es la familia que durante el tiempo que el chico o la chica está en España, está en Córdoba, pues le atienden pues como un hijo más, le dan de comer, le visten, le llevan donde hay que llevarlo y luego le devuelven a su lugar de origen. Creo que es algo que hay que agradecer, especialmente porque en estos momentos en los que hay tantos problemas con las personas que pasan dificultades, que se saque un rinconcito para acoger a quien lo pasa aún peor. Nosotros, cuando vemos a los nuestros que lo pasamos mal, luego hay que compararlo con estos chicos que vienen de África donde lo pasan realmente mal. Y no digo que nosotros no lo pasemos mal, pero allí sí que hay dificultades muy importantes que le cuestan en ocasiones la vida, como estos casos. Bueno, la foto del diario, la del diario Córdoba de Paco Sánchez Moreno, la del día, una foto que viene de agencia, porque corresponde al stand de Córdoba en Fitur, que saben que se inauguró ayer, miércoles. Lo hizo, como es habitual, el príncipe y la princesa de Asturias, y en el caso que nos ocupa es la foto de nuestro stand. Córdoba mira al mercado japonés, dice el diario El Día. La provincia acogerá varios actos dentro del año dual hispano-nipón. Y en la foto el ministro Arias Cañete, que es el de medio, como saben, aquí lo tienen, junto a Rafa Navas, que está aquí, Rocío Soriano y un par de chicas, o son japonesas o están ataviadas como japonesa. Y al fondo, por la imagen del stand de Córdoba, como ven, con la Torre de la Calahorra y el entorno del puente romano. Bueno, pues una cita más, un Fitur más. Saben que Fitur es esas citas que no sé si sirven para mucho, pero hay que estar en cualquier caso, y que hoy es el día grande, hoy está el alcalde prácticamente todo el día en Fitur presentando distintas actividades, y entre ellas, como dice el diario Córdoba, el año dual Japón hispano-japonés. No es solamente hispano-nipón, dice. Bueno, no es una cosa exclusiva de Córdoba, el año se celebra una especie de hermandad entre España y Japón, y las ciudades que tienen que ver con esta, que creen que tienen que ver con la relación hispano-nipona, entre ellas Córdoba, pues se suman al proyecto. Saben que en Córdoba hay una exposición en el Museo de Bellas Artes, creo, Roberto de Torres,
sobre el japonesismo de Rafael de Torres y tal. Hay más actos, ¿no? Pero en este caso yo creo que mira el mercado japonés está bien, pero que Córdoba tiene otros mercados, que no descuida evidentemente. Ayer hablábamos del turismo israelí o hebreo o judío si quieren, y luego el turismo normal, el nacional, y los mercados habituales nuestros, el inglés, el francés, el alemán, un mercado en alza, el ruso también. En fin, hay mucho donde mirar, no solo el japonés, que yo creo que es importante, pero creo que no es el más importante. Bueno, seguimos ahora con los sumarios. El diario Córdoba trae en su portada ningún asunto más local, porque el que traía, hemos visto, el de las empresas, el de Pequeño Samir y el de la Diputación, lo hemos visto ya. Nos quedan dos temas, uno de ámbito regional. Susana Díaz, que es la presidenta, como saben, del Gobierno autonómico, Susana Díaz ofrece 6 pactos al PP y anuncia un plan de rescate de la construcción. La presidenta de la Junta lanza en el Pleno del Parlamento andaluz 6 ofertas de pactos al PP de Andalucía que acusa la falta de liderazgo. Díaz vuelve a mirar al sector de la construcción con tolerancia cero frente a la especulación para remontar el desempleo. Bien, bueno, pues son 6 pactos. Luego, leyendo el redactado, está un poco farragoso, no son 6 pactos muy claros, al menos yo no lo he encontrado. Pero básicamente de lo que se trata es de encontrar un acuerdo con el principal partido de la oposición, que se recuerden es el mayoritario, gobierna PSOE más Izquierda Unida, pero el grupo mayoritario es el del PP. Bueno, pues le piden o le ofrece Susana Díaz al PP 6 pactos. Por ejemplo, un plan especial de empleo, que hay que también... El pacto es un poco abrazo del oso, entiéndanme. El pacto es apóyame, pero luego vamos a Madrid a pedirle al Gobierno central que nos apoye, porque el plan especial de empleo requiere inversión también o financiación de Madrid. Pues un pacto por el empleo, un pacto por la financiación justa, que también hay que mirar a Madrid. Consiste en pedirle a Rajoy que cuando haga el reparto por las comunidades no se deje llevar por la tentación de callar a los catalanes a base de euros, o callar a los vascos, callar a quien sea, o a los madrileños, y que el reparto que se haga sea un reparto justo. También le pide el pacto de la regeneración democrática, que ya ofreció, si recuerdan, Susana Díaz a Rajoy cuando estuvo en Madrid viéndole. También habla de que hace falta reclamar a la Unión Europea los fondos necesarios, que de nuevo es reclamar un pacto para que el PP reclame, en el lugar que corresponda, que los fondos que llegan de Europa se repartan con ecuanimidad, con justicia. Un pacto también por el corredor mediterráneo, para que el transporte de mercancías que queremos los andaluces nos beneficie a nosotros, y que el corredor que se abra sea el del Mediterráneo, que entre por Almería y salga por Algeciras, o incluso por Huelva si quieren, pero que no nos deje, como se habló, si recuerdan alguna vez, una Y que entraba por Cataluña, por Galicia, y quedaba Andalucía solamente con el corredor que ya tenemos, que es por Córdoba precisamente. Y el último acuerdo sería para la creación del Instituto de Crédito de Andalucía, una especie de banco público, sin llegar a serlo, pero sí que permitiera la financiación de las pequeñas y medianas empresas que hoy, saben, tienen dificultades para financiarse, para encontrar fondos. Bueno, pues el PP tiene ahora la patata en su tejado, o la pelota en su tejado, y le toca ver si esos pactos son o no son posibles de firmar. Yo entiendo, como les digo, que algunos es un poco un pacto, no digo trampa, un plan trampa, pero sí se trata de decir, pídele ahora desde Sevilla o de Andalucía a Madrid lo que a nosotros, que somos de otro partido, no nos dan. Creo que muchos de ellos, o todos ellos, beneficiarán a Andalucía, pero la política es la política, y muchas veces la política tiene eso, un poquillo de truquillo. Termina el diario de Córdoba hablando de Manu Leguineche, que como saben falleció ayer. Un foto para el periodista. Adiós a uno de los grandes reporteros de guerra, titula el diario de Córdoba, lo tienen ahí abajo a la derecha. Fallece Manu Leguineche, maestro de periodista, el admirado reportero de guerra, conocido por su independencia y honestidad. Muere a los 72 años tras una larga enfermedad, un cáncer que padecía, al final le costó la vida. Bueno, ha muerto de una insuficiencia respiratoria, pero provocada, como saben, por esa enfermedad. Manu Leguineche había nacido en Vizcaya, en Arrazúa, se llama el pueblo en el que nació, aunque vivía en Guadalajara, y bueno, pues un hombre que ha estado en todos los conflictos bélicos de los últimos 50 años. Ha estado en la Revolución de Argelia, ha estado en la Guerra de India y Pakistán, ha estado en Líbano, las Malvinas, Nicaragua, Chipre, Marruecos, Bangladesh, Camboya, bueno, pues un montón de sitios de donde nos han mandado sus crónicas, ya hemos conocido sus avatares. Estudió Derecho, aunque empezó a trabajar en el periodismo muy joven, trabajaba en la revista Gran Vía de Bilbao, y estuvo en el diario Madrid y sobre todo en el norte de Castilla, donde coincidió con Delibes, con Miguel Delibes, que era el director del periódico, y con Paco Umbral como compañero de redacción, que vaya redacción aquella. Y luego, pues, este hombre, Leguineche, ha acumulado muchísimos premios, muchísimos: el Nacional de Periodismo, el Cirilo Rodríguez, premio del Grupo Z, Julio Camba, el premio Pasa de Ensayo, el Ortega y Gasset, muchísimos. Incluso al final, en el 2010, se ha creado un premio con su nombre, Premio Internacional de Periodismo Manu Leguineche,
sobre periodismo de viajes. Tienen más de medio centenar de libros, muchos de ellos, casi todos viajes, porque han recorrido todo el mundo. Así que desde aquí sumarnos pues, al dolor de la profesión y sobre todo de sus amigos y de su familia. Y termina el diario Córdoba hablando de deporte porque ayer Nadal ganó su cuarto de final o su semifinal frente a un búlgaro que se llama Grigor Dimitrov, un chico joven que nunca había llegado tan lejos y que se encontró con Nadal y con un Nadal lesionado. Vieron, bueno, aquí está la foto de la mano de Nadal. La habrán visto ya, una foto, una mano con una llaga enorme que le obligaba a ponerse una protección especial y hacía que se le escurriese la raqueta al sacar y bueno, pues llegó a pasarla regular en algún que otro set. El partido terminó 3-6, 7-6, 7-6 y 6-2, 4 sets, perdió un set, el primero que pierde Nadal en este torneo de Australia y ahora se enfrentará a Roger Federer, lo he dicho, sí, en la final del torneo del Open de Australia. Nadal se quejó, por cierto, de que había aficionados búlgaros, no está muy acostumbrado a que ningún compatriota suyo llegue tan lejos y le increpaban, y en fin, algo que pasaba quizá un poco de la habitual animar a un jugador metiéndose con el otro. Bueno, pues lo criticó, pero no le hicieron mucho caso tampoco. Bueno, seguimos con el diario ABC. 3 cosas más en su portada, hoy bastante información distinta, como ven. En cuanto al tema local, una información que nos llega de cerca del tema Invercaria. Dice el diario ABC, lo tienen ahí a la derecha, Juana Martín regaló trajes a mujeres de personalidades políticas. Bueno, en el caso de Invercaria, ¿saben? Invercaria es una agencia de la Junta de Andalucía que lo que hace, o lo que hizo, hacía, su actividad consistía en invertir dinero en empresas andaluzas, con un doble objetivo. Primero, ayudar a las empresas y en segundo lugar, conseguir rentabilidad del fondo. Es decir, si yo invierto 1.000 y gano 1.200 para Andalucía, bueno, pues se hace así. Y ya está, el dinero que sobre, o sea, que sobra, pues se invierte y no se deja metido en una hucha. ¿Qué ocurre? Pues que hemos descubierto en los últimos años que muchas de las inversiones de Invercaria, en los últimos meses, muchas de las inversiones que ha hecho Invercaria no eran buenas inversiones. Se ha perdido el dinero que se invertía, en lugar de ayudar a la empresa acabó quebrando, con lo cual la ayuda ha sido bastante regular y encima se ha perdido el dinero público que se invirtió para ayudar a esta empresa. Entonces aparecen nombres de empresas a las que se invirtió dinero, y muchas de ellas, como le digo, con muchas dificultades, que muchas han cerrado. La empresa cordobesa más significativa, pues Juana Martín Diseño, que es la de la diseñadora cordobesa, de Juana. Pues hace ya algunas semanas que el diario ABC ya viene publicando que Juana Martín está entre el grupo de empresas que vienen siendo beneficiadas o se beneficiaron en su día por el Invercaria, por la agencia Invercaria, y se metió un dinero que no se recuperó tampoco. Parece ser que se le dio 120.000 euros, que fue el propio Francisco Vallejo, consejero Vallejo, que vio un desfile de Juana Martín en Cibeles y le propuso. Él vio que aquello era una fórmula para promocionar la moda de andaluza, con una moda, pues saben, la de Juana Martín, más gitana, más racial, porque hay otros andaluces que diseñan, pero quizás no tienen el toque andaluz. No sé, Vittorio Luquino, por ejemplo, no tiene el toque tan andaluz como tiene Juana en su diseño. Y a Francisco Vallejo se le ocurrió que por qué no apostar por Juana Martín, y se le ingresó un dinero, se invirtió en su empresa. Más que invertirse, se le invitó a Juana Martín que crease una nueva empresa para que la Junta invirtiera. Juana Martín dice que fue un error aquello, porque la empresa estaba prácticamente en fase de liquidación, no es muy complicado mantener una estructura de estas características y pues al final se hizo la operación. Dice el diario ABC, dice que la policía ha investigado y con lo que se le dio a Juana Martín, en lugar de invertir en la empresa, pues adquirió una serie de propiedades, una casa en el centro, un Mercedes, una finca, en fin, una serie de cosas, pero que la empresa al final, pues la inversión que se hizo, la inversión pública, pues se perdió. Incluso habla de un viaje que se costeó a Casablanca, a Marruecos, junto a unos directivos, un hermano de Juana también, que también fue un viaje fallido, que no se consiguió nada, y también se pagó todas las dietas con dinero público. También dice el diario ABC que la policía imputa a María Fernández Pino, que entonces era presidenta de las empresarias, también en relación a este caso, porque también intervino en esta operación y que al final quedó fuera, no sé si petición o deseo expreso de la diseñadora. Bueno, un lío que poco a poco se irá deshaciendo. Juana dice que fue un error, tanto la inversión como todo el montante, que aquello nadie ganó dinero y que fue una equivocación crecer tanto porque no había capacidad para absorber la inversión y aquello pues, se hizo mal y ahora pues tendrá, supongo, si hay algún error, responder ella, o al menos aclarar lo que se le reclama, que es un delito de malversación, delito societario y falsedad documental. Son acusaciones bastante graves que supongo que ya estará trabajando en la defensa, supongo, espero por ella que lo esté haciendo. Al margen de la información local, de nuevo apunte contra UGT, un día más. UGT exigía, dice, que se justificaran los gastos de alguna manera. Bueno, yo creo que este titular es un poco gratuito, quiero decir, cualquier institución, y más si tiene que responder de inversiones de ayudas públicas, tiene que justificar todos los gastos, porque si no son justificados
justificables, pues no se pueden luego subvencionar. Es decir, si ustedes, pues muchos de nosotros tenemos asociaciones o clubes deportivos o tenemos alguna peña o cualquier cosa, pedimos una subvención, todo el gasto que queramos que no sea desembolsado, no sea abonado mediante subvención, hay que justificar hasta el céntimo. Y claro, también UGT. Quizás lo que intenta decir el diario ABC es que no había escrúpulos a la hora de justificar el gasto. Si aquí había que justificar lo que fuese, pues se inventaba una empresa o se inventaba un gasto y se hacía de esa manera que los gastos, todos los gastos, se justificaran para que pudieran ser subvencionados. Pero justificar el gasto, evidentemente, cuando el dinero no es de uno, pues se justifica hasta el último céntimo, a veces incluso a niveles muy complicado. Pues de nuevo publica una serie de informaciones, una justificación. Federico comenta, dice el diario ABC, Federico comenta que todo aquel dinero que no se justifique no sirve y que hay que justificarlo de alguna manera. Nadie da un euro sin justificar, que es lo que les contaba yo antes. Eso sirve para la UGT, sirve para comisiones, sirve para el PSOE, para el PP y para la Peña del Limonar. Es que sirve para todo el mundo y para el coro que sea. Si queremos que la administración pague o subvencione una actividad, hay que justificar hasta el último céntimo y además con una serie de condiciones. No vale cualquier justificación, cualquier justificante. No valen, por ejemplo, un ticket de comida, ticket de restaurantes, no vale gasolina, en fin, una serie que todo el mundo conoce y UGT pues le pasa igual con cualquier otro. Entonces, pues se han fabricado facturas, que eso sí que es el delito, el presunto delito o la falta que habrá que investigar, pero no justificar no un delito, no obligación. El problema es que para justificar inventamos facturas, que eso sí que pasa la raya de la justificación al delito. Y termina el diario ABC con una información cultural muy interesante porque dice que encuentran una obra inédita de Lope de Vega, Mujeres y Criados se llama. Es una comedia de enredo, una más del escritor, del dramaturgo español, que saben, bueno, fue especialmente fértil en su literatura, y esta pues una obra, dice esta información del diario ABC, que se trata de una comedia vivaz, ambientada en Madrid, dice, con dos hermanas, Violante y Luciana, y sus galanes, Claridán y Teodoro. Bueno, pues una comedia de enredo. Se encontró un manuscrito, que es este de aquí, se lo enseño, con la foto sobre el manuscrito, que no es de Lope de Vega, la letra no es de Lope de Vega, sino que es de un señor que se la compró, se llama Pedro Valdés, que era otro autor, o director de la compañía de teatro, que le compró a Lope de Vega el texto para representarlo. La letra se ha identificado manuscrita. Digo, no es la de Lope de Vega, pero sí es de este hombre, de Pedro Valdés. Y según dice el investigador que ha descubierto el manuscrito, no hay ninguna duda de que corresponde a una obra de Lope de Vega. De hecho, había alguna referencia por otros documentos de que existía esta obra, pero nadie la había encontrado nunca. Y se ha encontrado, pero al estar sin firmar, porque este Valdés no firmó porque no era suya y Lope de Vega tampoco la firmó porque no lo había escrito, este papel, quiero decir, estas 56 páginas, que son lo que tiene este documento, este libro, pues nadie podía atribuir con tanta certeza. Ahora, pues cotejando documentos, pues se ha demostrado que sí, que la obra de Lope de Vega, que se llama Mujeres y Criados, y que seguro que pronto veremos en algún teatro, porque es todo un hallazgo, es como si encontrara de pronto una obra de Shakespeare, que aparezca un Lope de Vega de pronto que nadie conocía, que nadie sospechaba, pues es todo un descubrimiento. Terminamos con el diario El Día, rápidamente. Nos quedan algunas informaciones muy interesantes todas y todas locales, así que vamos a correr. Las visitas al zoo, dice el diario El Día, crecen y superan los 103.000 del año pasado. Perdón, el año pasado. Han crecido el 3%, no son muchas. Si se dan cuenta, el 3%, 103.000, es que había 100.000 y pasan a 103.000. Yo veo números muy redondos, pero Rafael Jaén dice que son esos, pues son esos. Yo creo que es mucha casualidad. En cualquier caso, hay que decir que el zoológico está viviendo un cambio de concepto en general y al menos la visita se mantiene. Hay muchos zoológicos en España que están cayendo estrepitosamente el número de visitantes porque el concepto antiguo de parque zoológico, de animales enjaulados y tal, pues es cada vez menos pedagógico y cada vez tiene menos aceptación perdón, entre los visitantes y entre muchos otros colectivos. Y que el de Córdoba crezca, pues es interesante. Yo creo que hay muchas formas de ver a los animales en la naturaleza, en libertad, y creo que el zoológico, bueno, tiene su utilidad. Quizá cada vez se tiene menos sentido animales exóticos en los zoológicos y tal, pero el de Córdoba se está cambiando en su concepción y creo que va de manera acertada hasta el punto de que crece la visita. Foto para Elena Cortés, consejera, como saben, de Fomento de la Junta de Andalucía, y este titular. Elena Cortés se autodescarta, diría yo, como candidata de Izquierda Unida a la alcaldía. Se ha descartado ella sola, no es que alguien la haya descartado. Al mismo tiempo dice el diario El Día que Pedro García alaba el anuncio de Ángel Gómez Puerto, para optar al cargo de alcalde o de candidato a alcalde. Saben que Izquierda Unida ha abierto un proceso para elegir el candidato a las próximas elecciones municipales y que, bueno, en principio parece que lo que hay
no sirve, según Izquierda Unida, es decir, lo que ahora mismo queda del ayuntamiento, que es quizás Francisco Tejada de la etapa anterior, pues no parece que tenga muchas papeletas para ser el candidato y hay que buscar uno nuevo. Siempre se habla de Elena Cortés, porque es la figura en alza, pero el otro día Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida, dijo que él preferiría que los consejeros siguieran siendo consejeros, los dos, Rafael Rodríguez de Málaga y Elena Cortés de Córdoba, y bueno, y Diego Valderas, que saben que es vicepresidente, y que no se presentaran ellos en sus ciudades, en Málaga, en Córdoba, en Huelva, en Bollullos, que es Valderas, a candidato a la alcaldía, sino que lo hicieran pues otras personas y ellos siguieran trabajando en la Junta. Hombre, yo sinceramente creo que Izquierda Unida tiene menos opciones a la alcaldía según y qué candidato, pero parece que no está en su mejor momento, con lo cual quizá Elena Cortés ha barajado o ha contemplado que entre ser consejera o ser concejala y no alcaldesa, prefiere ser consejera. Yo no hablo con Elena, evidentemente, pero probablemente vaya por ahí un poco su razonamiento o su reflexión. Nieto, vamos al alcalde ahora. Nieto fía el futuro de la gerencia a la actitud laboral de su plantilla. Ayer hubo una rueda de prensa para anunciar la dimisión del que era gerente de la empresa, que ha anunciado que se va, de manera quizá un poco sorpresiva. Asuntos personales, dice él, pero al final se ha ido y Julián Martínez se ha ido como gerente y ayer hubo una rueda de prensa para anunciar su cese o su dimisión y que Ángel Rebollo, que es el relevo natural, dijo el alcalde, ocupará el lugar de la gerencia, de gerente de la gerencia de urbanismo. Y aprovechando rueda de prensa, dijo el alcalde que en principio la viabilidad de la gerencia está garantizada siempre y cuando la plantilla acepte pues la realidad de la gerencia, no intente irse por encima de las posibilidades, que eso evidentemente llevaría a la gerencia a un problema bastante serio. Así que, bueno, pues despedida de Juan Luis Martínez y bienvenida para Rebollo. Por cierto que Martínez, que fue muy alabado por el alcalde, por la gestión de estos años al frente de la gerencia, fue muy criticado por la oposición. Yo no he visto tanto ataque a un gerente, que es un técnico, no es frecuente ese ataque, pero incluso Aumente, dijo que Emilio Aumente, lo único que tiene de mérito, dice Juan Luis Martínez, que se ha llevado 200.000 euros largos, dijo, por ahí anda la cantidad, y que no ha hecho nada, porque él vino para crear una agencia de empresas públicas, para sanear la gerencia y se va solamente con el dinero que se ha llevado al bolsillo. Dijo Aumente, el alcalde, al contrario, alabó sus años al frente de la gerencia y entiende que su trabajo ha sido muy positivo, cada cual pues habla según le parece, evidentemente. En la parte superior, dos informaciones, una local y una nacional. En la nacional, foto para un jugador de la selección española de balonmano, que no reconozco, no entiendo yo mucho de este deporte. España se enfrentará a Francia en las semifinales del Europeo de Balonmano. La otra semifinal es Dinamarca-Croacia, los cuatro más importantes del torneo a semifinales, como es lógico, y España dos escollos muy difíciles, primero Francia y luego si gana que gane el Dinamarca-Croacia, que todo apunta a que será Dinamarca el anfitrión, que ya nos ganó en la segunda fase del torneo, así que ojalá que le vaya mejor en esta ocasión. Y por último, lo leen ahí, la Filmoteca de Andalucía en Córdoba inicia con El Padrino, un ciclo de clásicos del cine restaurado. Bueno, pues El Padrino, El Río. Dice el diario El Día, con información de Alfredo Asensi, que es el especialista en esta materia, como saben, que la programación se extenderá a lo largo de varios meses con grandes filmes. Entre otros apartados se proyectarán las cintas españolas, Historias de la Meva Mort, que está escrito como en catalán, y La Casa Emac Baquia. Y bueno, y luego pues hace referencia al Río de Renoir, a la película de El Padrino, que es con la que titula la portada, la de Coppola, Francis Ford Coppola, etcétera. Muchas películas y sobre todo para los amantes del clásico. Seguro que Herminio Trigo nos cuenta algo de este ciclo que parece tan interesante. Pues lo dejamos aquí, mañana volvemos, le dejo como es habitual con la programación normal de PTV, con la habitual de diario de cada día y mañana seguiremos nosotros repasando la prensa de Córdoba. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.